genera necrosis a nivel del core isquémico y apoptosis a nivel de la zona de penumbra. En cuanto al cuadro clínico, para recordar un poco sobre los circuitos vasculares cerebrales, recordemos que la circulación está dada por una circulación anterior y una circulación posterior. La circulación anterior por medio de las arterias vertebrales y la anterior por parte de las carótidas internas y la posterior por parte de las arterias vertebrales. Se conjuntan a nivel del polígono de Willis. Ambas arterias vertebrales se anastomosan para formar el tronco basilar y finalmente se bifurcan en arterias cerebrales posteriores. La arteria carótida interna da paso a las arterias oftálmicas y al final vamos a contar con 3 arterias cerebrales, anterior, media y posterior, todas comunicadas por sus comunicantes respectivas, comunicante anterior y comunicante posterior. Para analizar la arteria cerebral anterior, simplemente es necesario recordar que el recorrido que esta arteria tiene es por la cara medial hemisférica. En ningún momento la vamos a ver ni por la zona basal ni por la cara lateral externa. Solamente va a estar en la zona medial. Vemos que rodea el giro del cíngulo y llega a dar irrigación a cierta zona del opérculo, que sería esta parte. Esto todavía, cuando recordamos el homúnculo está proyectado en esa zona, la parte de las piernas. Entonces, esa es la explicación de por qué una afección de la arteria cerebral anterior también puede generar alteraciones motoras, pero lo va a hacer únicamente a nivel crural, no lo va a hacer a nivel de miembros superiores. Y en las imágenes podemos ver en color rojo toda la zona que corresponde únicamente a la arteria cerebral anterior. Cuando integramos un síndrome vascular, se caracteriza por hemiparesia contralateral de predominio en piernas, va a haber desinhibición, perseveración, esto por afectación de la zona orbitofrontal, el que es en donde básicamente se encuentra proyectada nuestra personalidad, y también va a haber alteraciones en los campos visuales, esto debido no tanto a afección en la zona cortical, sino más bien en las radiaciones ópticas. En cuanto a la arteria cerebral media tiene un recorrido interno y un recorrido externo. El recorrido interno pasa por la cisura de Rolando y al final es por ahí por donde emerge para salir a la cara lateral externa. La arteria cerebral media es la que mayor campo cerebral irriga. A ella se le atribuye afecciones a nivel motor, a nivel del habla, a nivel del entendimiento, o sea, el área de Wernicke, que serían las fases sensitivas, y también en los movimientos oculares, debido a que también irriga la zona 8, que es el área motor ocular complementaria. La arteria cerebral media, entonces, si está afectada, se caracteriza por una hemiparesia o hipoestesia contralateral de predominio en brazos y bueno, en rostro, en cara, y una afasia que, dependiendo qué zona es la que está siendo afectada, puede ser una afasia motora, una afasia sensitiva y una hemianopsia homónima contralateral. La arteria cerebral posterior, digamos que es la más sencilla de todas, porque básicamente se refleja en alteraciones del campo visual, caracterizadas por hemianopsia homónima contralateral, ceguera y algunas alteraciones de la memoria, porque podemos ver que también da un ramo arterial temporal para la corteza singular y la corteza entorrinal. La arteria cerebral posterior únicamente la vamos a ver por la parte de abajo. Y finalmente el sistema vertebrovascular, que es el punto en donde las arterias vertebrales confluyen para formar la arteria basilar y separarse posteriormente en arterias cerebrales posteriores, son las que se encargan de darle la irrigación al cerebelo. Entonces, una afección a ese nivel generaría un síndrome cerebeloso como tal. Y en esa imagen ya es un resumen de todo lo que vimos, de cómo se integra un síndrome vascular por arteria cerebral anterior, arteria cerebral media y posterior. Y en esa imagen es lo mismo, solamente vemos las zonas de hipodensidad en donde se ven reflejados los infartos. Existe una clasificación inglesa que es la clasificación de Bamford, en donde también ayuda a determinar cuáles son los síndromes vasculares o en qué topografía están. La sensibilidad es mucho mejor para la circulación anterior, pero es muy mala para la circulación posterior y los síndromes vasculares. Y la verdad es que creo que es más sencillo aprendérselo con esto que con esos criterios.
En cuanto al código cerebro, el artículo que dio paso a iniciar todos estos códigos que están en los hospitales es este artículo, que habla, bueno, se llama el tiempo de cerebro, ¿no? En donde mencionan que cada minuto que pasa el cerebro en isquemia, mueren 1.9 millones de neuronas, se pierden 14 billones de sinapsis y 12 kilómetros de fibras mielinizadas. El código cerebro inicia generalmente en zonas prehospitalarias o fuera del hospital. Es por eso que el código generalmente lo inician los tamizajes. Las escalas de tamizaje generalmente las ocupan los hospitalarios. La más frecuente o la que más se llega a escuchar es la escala de Cincinnati, en donde tú le pides al paciente que haga alguna gesticulación y vas a detectar desviación de la comisura labial, que mantenga los dos brazos hacia el frente para ver si uno de los dos cae, y la alteración en el labio, que en esa escala habitualmente la frase que le piden es a perro viejo no hay quien le enseñe trucos nuevos. Pero simplemente si el paciente no logra hablar, ya con eso es positivo, y con solo uno de los datos anormales existe un 72% de probabilidad de que el paciente esté presentando un EBC. Existen otras escalas que no son tan mencionadas, por ejemplo la escala FAST. Esta escala FAST también se equipara a Cincinnati para la arteria cerebral media, pero tenemos otra que es la Defensive, y esta es especial para circulación posterior. Entonces, lo ideal sería realizar ambas escalas para tener un mayor acercamiento a la probable arteria que está afectada. Cuando el código está afectado, la idea es que el hospital ya esté preparado para recibir a los pacientes que están cursando con un ACV. Digamos que los objetivos que plantea la AJA en su última actualización del 2021 son lograr la neuroimagen en los primeros 20 minutos de llegada del paciente al hospital y lograr que la interpretación hecha por un experto se logre en los primeros 45 minutos. La exploración física por el médico que reciba al paciente debe realizarse solamente en 10 minutos y debe dedicarle 20 minutos a la exploración neurológica. Únicamente y solo en el caso de que el paciente esté inestable, estos 4 pasos se van a omitir para dar paso a la valoración primaria, que ya sabemos que es asegurar la vía aérea y toda esa parte. Solamente en ese caso. De lo contrario, no está indicado tomar ni un laboratorio ni un solo estudio antes de la imagen, a excepción de la glucosa capilar. Recordemos que hay imitadores y de ellos el más sencillo de descartar es la hipoglucemia. Entonces, la AJA menciona aquí que el único estudio que podría ser permitido realizar previo al estudio de imagen es una toma de glucosa capilar. Posteriormente, una vez que ya cuentas con la imagen, lo siguiente a interrogar es el último periodo conocido de normalidad. Es decir, el último momento en el que el paciente fue visto sin ninguna alteración neurológica. Posteriormente procedemos a realizar un cálculo de la escala de Nice y hacer un interrogatorio directo para buscar alguna posible contraindicación para realizar trombólisis. La escala de Nice es una escala que te puntúa desde los 0 hasta más de 25 puntos. La idea de la escala de Nice es detectar puntos o focos de datos clínicos de focalización. Para la categorización por severidad, vemos que de 0 no hay síntomas, 1 a 4 es leve, 5 a 15 moderado, 16 a 20 moderado a severo y más de 21 severo. Sin embargo, en las indicaciones para trombólisis de AJA, los pacientes que tengan un puntaje menor a 4 o mayor a 25 no se beneficiarían de trombólisis. En cuanto a contraindicaciones de trombólisis, son las que realmente nosotros, las que aplican para cualquier fármaco fluorinolítico, el haber tenido antecedentes de EBCs hemorrágicos, isquémicos, hemorragias, traumatismos craneoencefálicos, neoplasias en el sistema nervioso central, disección aórtica, y tenemos las contraindicaciones relativas, ¿no? Generalmente los pacientes suelen llegar hipertensos. Entonces, es una contraindicación relativa porque previo a iniciar la trombólisis debes manejar la presión arterial. El estudio de imagen que previamente realizaste seguro que fue una tomografía simple. La tomografía únicamente está indicada para excluir la hemorragia. No hay otra indicación. Algunos hablan de cambios isquémicos tempranos, sin embargo, la curva para poder detectar esos cambios isquémicos tempranos es muy alta y no cualquiera logra detectar esos signos. Entonces, básicamente lo único que hay que hacer es detectar el cuadro clínico, descartar que haya hemorragia y entonces tú puedes ya iniciar el manejo.
En estas tomografías podemos ver en la imagen A una zona clara de isquemia y una zona, en la imagen B, una zona clara de hemorragia. Si el paciente está cursando con un EBC isquémico y lleva menos de 4 horas de evolución, la TAC se va a ver normal. En cuanto a la evolución temporal del EBC isquémico, se clasifica en hiperagudo, agudo, subagudo y crónico. En menos de 6 horas es la fase hiperaguda, que es en donde no vamos a lograr detectar ningún cambio tomográfico. Los otros signos que les mencionaba que podrían llegar a presentarse son los signos de la arteria cerebral media hiperdensa, esto suponiendo que el coágulo esté obstruyendo esa arteria, el signo de la cinta insular y hipodensidad de los núcleos dentiformes también hablan de una pérdida de la diferenciación de la sustancia gris y blanca. Pero, como ya lo habíamos mencionado, únicamente es para descartar hemorragia. Cuando la hipodensidad ya es franca, eso traduce un edema citotóxico. Esto debido a que, como mencionábamos, en la célula que está en estado de hipoperfusión, el calcio empieza a entrar a la célula, eso jala agua hacia su interior, se edematiza y eso se traduce en una hipodensidad en la tomografía. El siguiente paso, una vez que llegas a tener la imagen, es estratificarla de acuerdo a la escala de Alberta o la escala Asterix. Esto para determinar la amplitud o el grado de afectación en cuanto a área de superficie del tejido cerebral. Vas a evaluar 10 zonas. 6 de ellas son por arriba de los ganglios basales y el resto son a ese nivel. Evalúas zonas, en total 12 zonas, no, zonas corticales de los ganglios basales y la zona de la ínsula. Se puntúa del 0 al 10. Si tú ves la tomografía y no ves ni una sola hipodensidad, el paciente debe tener un puntaje de 10. Eso quiere decir que está muy bien. Mientras más zonas de hipodensidad veas, vas restando un punto. Y la severidad es cuando tienes puntajes por debajo de 4. Ahora, en cuanto a los otros estudios de imagen, existe un concepto que se conoce como el mismatch. Este concepto traspola lo que tú logras ver en una tomografía con una resonancia en 2 secuencias, la secuencia Flair y la secuencia DWI, que es la secuencia por difusión. En la parte de arriba, en las imágenes A, B y C, en la imagen A, eso es una resonancia, vemos claramente una zona de hiperintensidad que corresponde a una zona de isquemia. El paciente está infartado. La secuencia por difusión únicamente logra ver infartos, más bien logra ver los infartos aun cuando se hayan presentado en las primeras 4 horas. La imagen por FLAIR solamente va a ver imágenes de hiperintensidad si ya pasaron 6 horas, o entre 4 y 6 horas. Y la tomografía solamente lo va a ver después de 6 horas. Entonces, si tú tomas estas 3 imágenes y en la única secuencia que la ves es en la secuencia de difusión, tú puedes asumir que ese infarto tiene menos de 4 horas. Los estudios de angiotomografía también son relevantes hacerlos hoy en día por los distintos protocolos que más adelante voy a mencionar, ya que ayudan a determinar la localización del trombo y a ver si se beneficia el paciente de entrar a una trombectomía, debido a que está indicada en la oclusión de grandes vasos. Ayuda a valorar el estatus de arterias colaterales, a valorar si hay alguna afección extracraneal, una posible disección aórtica, otras patologías y sobre todo el riesgo de EBC isquémico recurrente y la naturalización del flujo residual. Cuando un coágulo está recién formado, los coágulos tienden a ser más friables y eso genera que permitan que todavía pase cierto flujo residual. El flujo residual se estratifica como de 0 a 3 y mientras más flujo residual haya, eso habla de un coágulo más temprano en el cual es más viable realizar una trombólisis. Es por eso que la angiotomografía ayuda mucho en estos casos. También están estas secuencias por fases. Podemos ver en la imagen A como en la primera fase, digamos que es cuando va pasando el contraste, esperaríamos que ambas zonas pinten igual. Sin embargo, vemos en la imagen A que pinta primero la parte de la derecha y luego pinta la parte de la izquierda. Es decir, hay un decalaje en cuanto al tiempo que se tarda. Después, cuando empieza el barrido o el washout, vemos que nuevamente tarda demasiado en despintarse la zona que está isquémica. Y en la zona C
es donde evaluamos el flujo colateral. Esa es la forma en cómo se evalúa por medio de un software y se logra determinar el estatus de la vasculatura colateral. Y los estudios de perfusión, tomografías, resonancias, estos toman en cuenta otras variables como el flujo sanguíneo cerebral, el volumen cerebral y el tiempo estimado de impregnación. Hacen cálculos matemáticos para determinar exactamente qué tamaño tiene la zona de penumbra. En cuanto a la trombólisis, el fármaco que solemos ocupar, alteplasa, ahorita hablo de los estudios lo ponen a competir contra otros, pero bueno, en la dosis del alteplasa, que es el activador del plasminógeno, es de 0.9 miligramos por kilogramo de peso. Se debe administrar el 10% en bolo en el primer minuto y el resto se administra en infusión para 60 minutos. El tiempo de vida media es de 5 a 6 minutos y el tiempo total de su efecto es de 1 hora. Para que tú puedas iniciar la administración del fibrinolítico, tienes que asegurar al paciente una monitorización continua, una glucosa entre 140 a 180 y sobre todo una presión arterial que esté por debajo de 180 a 105. Si tú mantienes esa presión arterial y administras el fibrinolítico, aumenta el riesgo de conversión hemorrágica. Una vez que está administrándose el fibrinolítico durante esa hora, el protocolo de vigilancia es tomar la presión arterial cada 15 minutos durante 2 horas, luego cada 30 durante 6 horas, y luego cada hora durante 16 horas. De hecho, hay formatos especiales para ir llenando las presiones arteriales cuando se está administrando un fibrinolítico al paciente. Y siempre se debe dejar la indicación de realizar un nuevo estudio de imagen ante un nuevo deterioro neurológico agregado durante la infusión del fibrinolítico, porque lo primero que tenemos que sospechar es que se está presentando una conversión hemorrágica. En ese momento, lo que está indicado es suspender la administración del fibrinolítico, tomar el estudio de imagen y solicitar crioprecipitados o bien ácido tranexámico para revertir. Ahora, en cuanto a de dónde salió Alteplasa, por qué 3 horas y todo eso, hay muchísimos protocolos, o sea, solamente puse aquí digamos que los que realmente aportaron algo a los protocolos de ACV. El estudio NIMS fue un ensayo aleatorizado, doble y ciego, que se dividió en 2 partes. En la parte 1, 991 pacientes pusieron a competir Alteplasa contra un placebo para determinar en qué pacientes en las primeras 24 horas había una disminución de su puntaje NIS. Y en la parte 2 pusieron a competirlos para determinar qué tan funcionales iban a terminar siendo los pacientes a 3 meses. En cuanto a la parte 1, fue irrelevante. No hubo una diferencia significativa en cuanto a la mejora del puntaje NIS en las primeras 24 horas y tampoco en la cuestión neurológica. Pero sí hubo una diferencia significativa en la funcionalidad de los pacientes a los 3 meses. Se determinó que los pacientes que sí fueron trombolizados tenían un 30% más de posibilidades de quedar asintomáticos o tener una mínima discapacidad a los 3 meses. Y esto va valorado por medio de escalas funcionales como Bartel, Rankin, Glasgow y NIS. El siguiente estudio, esta diapositiva es para incluir a 2 estudios, que es el ECAS. Han habido muchos protocolos ECAS. Refleja el ECAS 1 y el ECAS 2. Básicamente lo que ellos trataron de hacer fue trombolizar a todos los pacientes en un lapso de 6 horas. Y les fue mal. Todos se murieron. Pero en el ECAS 3 ya la cosa cambió. Bueno, este es otro estudio del SIXMOS que básicamente replica el NIMS con resultados favorables, pero es este estudio en el que la FDA se respalda para decir si aprobamos administrar Alteplasa. Es hasta que sale este estudio cuando FDA da esa aprobación. Aquí está lo del ECAS 1 y el ECAS 2, donde les menciono que no mostraron ningún beneficio con la ventana de trombólisis a 6 horas, y como no les funcionó, pues sacaron el ECAS 3 y dijeron, bueno, no va a ser hasta 6 horas, vamos a intentarlo extender de 3 a 4.5 horas. Fue un ensayo aleatorizado, doble y ciego, pusieron a competirlo contra placebo, y en el outcome primario se valoraba el grado de discapacidad 90 días, y en el outcome secundario se valoraba el compuesto de muerte, hemorragia sintomática y eventos adversos graves con 821 pacientes.
Aquí podemos ver los criterios de inclusión con los cuales basaron su estudio y básicamente son las indicaciones que hoy en día utilizamos para trombolizar a un paciente. Entonces, este es el primer estudio en el que la AJA se basó para iniciar las recomendaciones de trombólisis de ventana extendida hasta 4.5 horas. Vemos que en el estudio la mediana de tiempo de administración de alteplasa, o sea, lo más lejos que lo pasaron fue con 3 horas, casi 4 horas. Y por funcionalidad hubo más resultados favorables en el grupo de alteplasa que en el placebo. Y siempre que alteplasa lo pusieron a competir con el placebo, obviamente la tasa de hemorragias fue mayor en el grupo donde estaba el fluorino, ¿no? Y es importante mencionar que no hubo una diferencia estadística en mortalidad. Ninguno de los estudios que ponen a competir un fibrinolítico contra un placebo han demostrado mejorías en la mortalidad. Ninguno. Y eso que hay muchísimos. Lo único que han demostrado es mejora en la funcionalidad de los pacientes. Pero el trombolizar no, digamos que no disminuye la mortalidad. Entonces, ¿a quién trombolizamos en 3 horas y a quién le podemos extender hasta 4.5 horas? Pacientes con menos de 3 horas, sospecha de EBC isquémico, que hayan tenido un último periodo conocido de normalidad de menos de 3 horas y que tengan más de 18 años, o sea, prácticamente todos. Y a quienes le podríamos dar chance de llegar hasta las 4.5 horas, bueno, solo si no tienen más de 80 años, esto porque cuando se probó no había pacientes con 80 años, sin antecedentes de diabetes o previos EBCs, que tengan un puntaje NIS de menos de 25 y que no ocupen anticoagulantes. Este estudio, el TRACE 2, donde se emparejó tenecteplase versus alteplasa, fue un estudio de no inferioridad, en donde se comprobó que tenecteplase, o sea, el outcome primario era la proporción de sujetos que tenían un puntaje de ranking bajo, es decir, que son funcionales a los 90 días, y la tasa de hemorragia intracraneal dentro de las 36 horas. Al final, ¿dónde están los resultados? El resultado primario en la población por intención de tratar ocurrió en 62% y en tenecteplase fue un 58%, es decir, tenecteplase logró alcanzar la no inferioridad para que el paciente ese fuera un fármaco elegible. Sin embargo, no está aprobado todavía por FDA para esa parte. Como uno de los estudios más novedosos y que realmente han aportado mucho al manejo del ACV, el Wake Up Trial. Resulta que gran porcentaje de los pacientes que presentan EBC son EBCs del despertar. Si un paciente se despierta con deterioro neurológico, es difícil determinar en qué momento del sueño fue que se presentó el infarto. Entonces, ocupamos el mismatch, lo de las imágenes que les comentaba. Ustedes les llega un paciente que tuvo el EBC al despertar, forzosamente tienen que guiar su terapia por resonancia. Le deben pedir secuencia por difusión y secuencia por FLAIR. Si la imagen la ves en FLAIR, y acuérdense que FLAIR ve imágenes más allá de 4 a 6 horas, pues tu infarto ya está entre 4 y 6 horas y ya no estás en ventana de perfusión. Ya no le podrías administrar el fibrinolítico bajo este protocolo. Si solamente ves la imagen en difusión, tu infarto tiene menos de 4 horas y entonces, si no tienes contraindicaciones, puedes administrar el fibrinolítico. El Extend Trial, este es el otro que también vino a aportar demasiado. Es un ensayo multicéntrico aleatorizado y controlado que determinó la eficacia y seguridad de extender la ventana de 4.5 horas a 9 horas en los pacientes que sí tuvieran infartos en las tomografías, en las resonancias, pero que si tú le haces un estudio por difusión, te dice, la zona de penumbra es pequeña, dale. Entonces, aquí forzosamente estos pacientes lo que tienes que hacer es estudios de difusión y si los estudios de difusión te marcan zonas de penumbra pequeñas, puedes administrar el fibrinolítico. Y el outcome primario fueron resultados favorables basados en la escala de ranking. El resultado final fue favorable en el 35.4% del grupo alteplasa versus 29.5%. Ahora, el hecho de que haya resultado favorable para algunos, o sea, no quiere decir que sea favorable para todos. Si lo piensan, a la mayoría no les va bien si lo fibrinolizas con una ventana extendida más allá de las 4.5 horas, solamente al 35.4%, ¿no? Y a los subgrupos de mayor beneficio, es decir, en quienes podrías
tú tener mayor seguridad de realizar este protocolo son pacientes que tienen un ranking basal de menos de 2 y su puntaje NIS dio entre 4 y 26. En cuanto a la trombectomía mecánica tiene otras indicaciones, como una terapia alterna para la trombólisis. Pacientes de más de 18 años, que tengan una... no se me acuerdo qué es eso. NIS, un NIS de más de 6, un tiempo de último periodo conocido normalmente de menos de 6 horas, un buen estado funcional, un puntaje en escala de Alberta mayor de 6, que acuérdense que mientras más bajo es peor, y la presencia forzosa de una oclusión de grandes vasos. El tiempo de ventana para la trombectomía mecánica que se conoce es de 6 horas, pero salió este estudio, el Down Trial, en donde se permite extender el tiempo de ventana para la trombectomía mecánica hasta 24 horas, ¿sí? Y solo si, por medio de estudios de perfusión, encuentras viabilidad neuronal. Es por eso que aquí en el hospital prácticamente ya a todos les hacen esos estudios, aparte de las resonancias. En cuanto al tratamiento, el tratamiento consta de 4 fases, que es la reperfusión y que es de lo que ya estuvimos hablando. El tratamiento general en agudo es una parte donde el médico internista podría aportar, porque realmente la decisión de la reperfusión generalmente le corresponde al neurólogo. La parte de rehabilitación, esa sería por parte de fisioterapia, y prevención secundaria también nos correspondería a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con el paciente como parte del manejo médico? Asegurar una adecuada cifra de glucosa, manteniendo metas entre 140 y 180 y evitando la hipoglicemia, o sea, menos de 60, manteniendo presiones arteriales de menos de 185, menos de 110, si es que vamos a administrar fibrinolítico. Si no se va a administrar fibrinolítico, la única indicación para administrar antihipertensivo es si el paciente presenta cifras tensionales por arriba de 220, 125. Si no, no se administra nada. De acuerdo a las guías de la AJA, el manejo de primera línea para la crisis hipertensiva se hace con la betalol, seguido de cardipino, y pues es manejo generalmente pues en infusión, ¿no? En cuanto a el resto de los medicamentos, la aspirina y los anticoagulantes deben suspenderse 24 horas antes de la fibrinólisis. Si los está tomando, eso sería una contraindicación. Y la aspirina no debe administrarse en las primeras 24 horas, ni previo ni después, debido a que aumenta la incidencia, por el medio de este estudio del ARTES, el aumento en la incidencia de hemorragia sintomática. La aspirina sí forma parte de la prevención secundaria, pero no se debe iniciar al menos en las primeras 24 horas. La meta de saturación de oxígeno cambia. Aquí es para los pacientes con ACV es de más del 94%. Se tiene que evitar la hipertermia. Y para la prevención secundaria, la prevención secundaria es dar anticoagulación únicamente en casos de fibrilación auricular, salvo que no tenga fibrilación auricular, no está indicada la anticoagulación. Y la prevención secundaria se da en 2 fases, en fase aguda por 7 días, no, por 21 días y posteriormente hasta cumplir 3 meses y se da con monoterapia, ya sea con aspirina, en los primeros 21 días forzosamente y en los 3 meses y en los restantes hacia los 90 días puede ser con clopidogrel, también la monoterapia. Pero no está indicada la anticoagulación, salvo que el paciente presente FA. Y nada más. ¿Cómo se le sube? ¿Cómo se le sube? Ah, ya. Stop share. Sí está ahí, pero y está. Se fue. Okay. Okay.